Buenos días, queridos alumnos del Colegio Kennedy. Prosiguiendo con las clases virtuales, sigamos disfrutando y avanzando los temas importantes, esta vez en el área de personal social, el tema de la historia de los derechos a la paz y el bienestar social en el Perú colonial. Muy bien, hemos estado conociendo los derechos humanos, hemos estado conociendo los derechos universales a nivel mundial y ahora nos toca conocer los derechos humanos a nivel local, en este caso en el Perú. Vamos a ver su historia, cómo es que se ha logrado a los resultados actuales desde un inicio. ¿Desde cuándo? Eso es lo que hoy día vamos a estudiar y conocer. En primer lugar, vamos a tener que servirnos de la línea del tiempo. Aquí tenemos una línea del tiempo antes de la época colonial o virreinal, era la época inca. Luego de la época colonial virreinal viene la época republicana o democrática. O sea, hasta la actualidad, 2020. Entonces, pero yo, para entender mejor esta época republicana, yo lo considero en dos tiempos. Época republicana desde la independencia del Perú, 1820 hasta 1945. ¿Por qué? Hasta 1945. Porque en esta fecha se gesta el final de la Segunda Guerra Mundial y se gesta la apertura del reconocimiento de los derechos humanos universales. ¿Recuerdan? Por la Gran Nación o la Organización de las Naciones Unidas, donde todos los países se comprometen, firman un compromiso de respetar bien los derechos humanos a nivel mundial. Entonces, por eso que desde 1945 a la fecha, a 2020, es otra realidad. De 1945 a 1820, fecha un año antes de la independencia del Perú, es otra realidad, marcada también. Y de 1820 a 1521 es netamente la época colonial, virreinal. Entonces, el tema de hoy día es la historia en el Perú colonial. ¿Cómo eran los derechos? ¿Había o no había? Eso vamos a analizar el día de hoy. Pero para entender esta época, tenemos que remontarnos una época siguiente, anterior a ella. Una época anterior a ella. Es la época inca. Muy bien. Entonces, en la época inca, vamos a ver cómo eran los derechos al bienestar social en el Perú. Por ejemplo, antes de 1521, para atrás. En toda la era incaica, ¿había o no había derechos humanos? Por supuesto que sí había. Había deberes, en todo caso, por lógica, había derechos también. Entonces, ¿cuáles eran los derechos de la sociedad inca? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan el gran encuentro histórico entre estas dos épocas? Claro, por supuesto. La
el encuentro entre un español y un jefe inca en Cajamarca. Muy bien. Observen. Esta es la verdadera historia del Perú. Cuando en el año 1530 llegan los españoles, se encuentran con el Inca Atahualpa en Cajamarca, hacen un arreglo de encontrarse, de entrevistarse, ambos con sus fuerzas militares, por si acaso hay una guerra, un enfrentamiento. Él aparece en un anda cargado, como ahora se les carga a una imagen importante. El Inca Atahualpa aparece con su séquito real, en todo su esplendor, en toda su grandeza, en toda su riqueza. Observen qué tenía aquí en la mano: oro, de oro puro. Su brazalete, en su mano tenía brazaletes de oro. Pendientes pesantes, orejeras se llama eso, de oro. Una corona de oro. Tenía acá una pechera de oro, la más pesante. Oro puro. Miren cuánta riqueza era en su sola presencia de la autoridad del Imperio Incaico. Entonces, el español Francisco Pizarro llega y le saluda y se sorprende y le dice: Rey del Imperio Incaico, muy buenos días. En castellano, el español, en su idioma. Y el Inca le contesta no en castellano, en español, porque ellos no hablaban ese idioma. El idioma de ellos era el quechua, el idioma incaico. Y le dice, en quechua le dice: no seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso. O sea, le dijo: Amasúa Amayuya y Amajeya. Así le saludó. Él le dijo: Rey de los Incas, Rey del Imperio Incaico, buenos días. Y esto está registrado en la historia verdadera, queridos alumnos. Esto
esto está registrado en la historia. En este solo encuentro de saludarse, nos hace entender muchísimo la realidad del Perú antiguo. Aquí nos está diciendo que en la época inca sí existía leyes. Deberes y derechos. Y cuando llegan los españoles, eso es lo que descubren ellos. Y por medio de unos traductores, por medio de intermediarios, un tal indígena Felipillo, que ellos ya le habían adiestrado en el castellano, ya le habían enseñado a él en todo el camino desde el norte de Centroamérica, es el que hace la intermediación, la explicación, el traductor de los idiomas. Entonces, él con su ejército, entre ellos había no solamente curas religiosos católicos, sino también españoles, sino también habían escribanos, redactores de la historia del Perú, de la historia virreinal, de la historia española. Esos redactores dejaron grabado esto en los anales de las bibliotecas de la historia del Perú y de España, y del mundo entero. Está en todo el mundo entero esta historia, es real. Ahí se descubre que antes de la época colonial sí existían leyes, deberes y derechos, y se cumplían como debía ser, y se respetaba, y se respetaba. Y cuando llegan los españoles, el Amasúa era: no seas ladrón. Y los españoles lo desaparecieron esa ley de un golpe. Porque ¿qué hicieron ellos para desaparecer esta ley? Simplemente lo de siempre: robar estas cosas de muchísimo valor, no solamente económico para ellos, sino era de valor histórico, de valor simbólico en la sociedad inca, y también de belleza y esplendor, oro puro. Imagínense la esposa del inca, cómo se vestiría en todo su esplendor, con cuánto de riqueza. Ahora, la otra ley de los incas era Amayuya. Después de la Amasúa era Amayuya: no seas mentiroso. Él representando la cultura española y él representando la cultura incaica, ambos tienen que demostrar su educación actual, esa fecha. Y cuando él le apresa, le captura y le dice: dame oro, quiero todo el oro. Ah, ¿te gusta oro?, le dicen en quechua los traductores. Ya. Pero me respetas la vida. A cambio te doy oro. Una casa llena de oro a la altura de mi mano. Y porque yo valgo mucho, 2 casas, 2 cuartos de plata llenos a la altura de mi mano. Y palabra que te cumplo. En quechua le dijo todo eso.
Y este señor le da la palabra. Está bien. Si me das todo ese oro y toda esa plata, te respeto la vida. Te dejo libre. Adivinen quién de los dos cumplió su palabra y quién no. Ajá. La historia dice que él mandó traer una casa llena de oro, hasta la altura de su mano, hasta acá. Y otra casa y dos casas llenas de plata. Cumplió su palabra. O sea, no era mentiroso. Amayuya, él cumplía. Él dio esa ley y el pueblo cumplía, pero él tenía que dar el ejemplo. Era de palabra. Y este señor, que simplemente no le gustaba ser de palabra, rompió esta ley y le mató. Estos señores tenían normas, leyes por gusto, a su conveniencia. ¿Se han dado cuenta quién estaba mejor educado? ¿Que es de palabra? Ajá. En la cultura inca eran de palabra. Eran bien educados. Es por eso que los turistas en el mundo entero siguen yendo a Cusco, siguen llegando a Perú, quieren descubrir no solamente sus ruinas, construcciones maravillosas de piedra o de otros minerales, metales o materiales, sino también su cultura. Quieren descubrir qué dice cada rollo de quipus. Tiene mucha cultura, mucha investigación, mucho misterio que hasta ahora no pueden descubrir. Pero eran, para muestra, un botón. Quienes sí tenían leyes y cumplían ellos mismos, y quienes, ¿qué tipo de leyes tendrían estos señores que ni cumplían? Y todavía traían la religión católica. A un costado estaba el cura. Se supone que también tenían la Biblia, pero ni entendían, no obedecían tampoco las leyes de la Biblia. La Biblia de Dios lo han usado solamente como un amuleto, pero no lo han leído su interior. Entonces, queridos alumnos, ¿qué más? La historia dice que también le dijo: Amasúa, no sea ladrón; Amayuya, no sea mentiroso; Amajeya, no seas ocioso. Si quieres oro o plata, trabájame y te doy. Miren, porque tiene que llevarte fácil todo. Entonces él simplemente hizo, ¡prum!, disparó, le mató. Y el ocioso, lo fácil; el ratero, lo fácil. Entonces, queridos alumnos, si en la época incaica existía ley, derechos, deberes, en la época virreinal no existió. Leyes, derechos, deberes, cero. Entonces, queridos alumnos, vamos a seguir viendo los videos sobre el tema, la historia de los derechos al bienestar social, a la paz en el Perú colonial. ¿Qué sucedió? Vamos a proseguir viendo los videos para dialogar luego.